amigos? Estamos aquí en una nueva edición de MX Sudamérica, una nueva entrevista. En el día de hoy nos acompaña un futbolista, exfutbolista que pasó por México, que jugó en muchos equipos de México y también entrenó muchísimos equipos de México. Nos acompaña el señor Rubén Omar Romano. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Fede? Muy bien, gracias a Dios. Ya recuperado el 100% y acá esperando y preparándonos para cuando aparezca nueva oportunidad. Te vimos entrenando a full, como un futbolista casi, viendo mucho fútbol como siempre. Y Mucho fútbol, sí. y preguntarte por esta Liga MX, un poco loca, ¿no? Quizás para los que la vemos de afuera, yo soy argentino, soy fanático de la Liga MX y cuando vemos que un club tiene 40 puntos y que aún tiene seguramente 6 partidos por jugar para ser campeón, es difícil de explicar. ¿Te gusta el formato de liguilla? Mirá, sí, es bueno porque es mucho más apasionante, mucho más emocionante. Ahora, justo no es, pero lamentablemente acá no se puede hacer como en Europa, donde participás en la UEFA, participás en la Champions, y hay muchos puestos más abajo del que sale campeón, tenés como 4 o 5 puestos, y acá no existe eso. Entonces tenés que buscar la forma de hacerlo mucho más emocionante. Justicia no hay, pero bueno, a veces el fútbol es así, la liguilla una mala tarde te deja fuera. A mí me ha pasado 4 veces. Eh, y bueno, pero tenés que acostumbrarte a que tenés que andar bien durante todo el año y a no equivocarte en esa parte final. Me imagino como entrenador qué se le dice a un plantel que hizo 40 puntos, que hizo un campeonato casi perfecto. ¿Cómo se lo fortalece mentalmente para afrontar estos partidos que encima son definitorios? No, más allá de todo, creo que lo sabemos del principio. Eh, Qué bueno, por ejemplo, Cruz Azul que haya tenido esta racha tan importante después de haber arrancado con 2 derrotas y ir invicto hasta el último partido. Lo va a hacer mucho más fuerte y un equipo mucho más centrado para llegar a esta fase final, pero en esta fase final es de ir en busca de los resultados. Entonces, es complicado porque todos tienen a veces un cierre bueno y son los que mejor andan, ¿no? Con el cierre entrando a la liguilla. Sí, ese sprint final siempre tiene bastante importancia en la Sí, liguilla. la injusticia de que hay 12 que entran en un repechaje, 8, que quedan 4 de ahí, 4 van a jugar con los 4 que califican. Y es complicado porque de repente te encontrás con que el octavo lugar te elimina el primero. Y así es el fútbol acá. Pasa también en la Copa Libertadores, que a veces también el segundo peor clasificado en los octavos de final termina saliendo campeón. Lo hemos visto con San Lorenzo, con bastantes equipos. Y recordamos bastante nosotros la participación de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Y nos aparece bastante lo que fue el Morelia del 2002. ¿Qué recuerdo tenés de ese equipo lleno de figuras? Cuando miraba el plantel, recordaba jugadores como el Bofo Bautista, Reinaldo Navia, Damián Álvarez, muy jovencito, Jorge Almirón, hoy entrenador. ¿Qué recuerdos tenés de ese plantel? No, bueno, muy buenos recuerdos, porque llegué a esa institución para jugar la Libertadores, porque echaron hoy el técnico de Boca, Russo, un gran técnico que no arrancó muy bien el campeonato y bueno, lo despiden y yo arranco presentándome en Montevideo con los jugadores, más allá que conocía 2 o 3 jugadores que habían estado en el Atlas, que yo estuve como auxiliar. Era un plantel nuevo para mí y bueno, entendieron muy rápidamente lo que uno pretendía con un resultado importante en Montevideo 3-3 y a partir de ahí invicto hasta cuartos de final. Creo que hicimos una Copa Libertadores muy buena. Lamentablemente se nos juntaron los 3 torneos juntos y no teníamos un plantel tan vasto y se nos juntó la CONCACAF, la Liguilla y la Libertadores cuarto de final. Y bueno, quedamos eliminados con América, pero fuimos elegidos en mayo el mejor equipo del mundo por los resultados que habíamos tenido. Es un poco difícil, ¿no? Porque aquí quizás en Argentina como que se relega un poco el campeonato local cuando se juega Copa Libertadores. Ha pasado que muchos equipos que han salido campeones de Copa Libertadores, quizás en el campeonato local, por falta de plantel o lo que sea, terminan en los últimos puestos. Así pasó con el América, que te tocó dejar el cargo en octavos de final y finalmente ese América llegó muy lejos en la Copa Libertadores por los malos resultados en el torneo local. Sí, sí, eso fue en el 2000, cuando yo llego por 2 meses, porque iba a haber una reestructuración,
Lamentablemente, en la reestructuración estaba también fuera el que me llevó, que era Guillermo Cañedo, y yo con Flamengo pongo la renuncia porque pensé que me tenía que ir con él, porque él me había llevado. Y sí hubo la reestructuración estuvo, porque llegó el Pelado Díaz, llegaron muchos jugadores, y ese resultado fue un técnico interino y se dio vuelta, porque había salido campeón el domingo el Flamengo, y a los 2 días jugó la Libertadores y lo dio vuelta a la América, llegó a semifinal. ¿Cómo era dirigir a un jugador como Salvador Cabañas? Sinceramente, a mí que veo mucho fútbol retro de México, es de los jugadores que más me vuelven loco. Un jugador impresionante, aquel delantero paraguayo. ¿Cómo hacía diferencia realmente en lo que era Liga MX? Sí, sí, yo sin duda creo que junto con Chucho Benítez, Cabaña y Reinaldo Navia, fueron de los mejores 9 que tuve. Bueno, si nos centramos en Reinaldo Navia, también hablábamos de ese Morelia, y también me quería centrar en lo que fue el Santos Laguna aquel de 2010, que también repasaba un poco lo que era aquel plantel que se quedó ahí en la cornisa para ser campeón. Un equipazo impresionante, con el Achita Ludueña, con Chucho Benítez, con Carlos Quintero, con Oribe Peralta, que ahora todavía sigue jugando. ¿Qué recuerdos tenés de ese Santos Laguna y qué crees que le faltó, aparte de suerte, ¿no? Yo creo que más que nada suerte. Yo creo que en uno de los partidos, pues, especialmente con el Toluca, creo que nos faltó esa dosis de fortuna que siempre hay que tener en la vida. Hay que acompañarla y nosotros la acompañamos con buen fútbol, que era lo más importante, con resultados, pero nos faltó esa dosis de suerte que había que meter un penal de 2 que faltaban, erramos 3 seguidos y se nos escapa un torneo que merecidamente lo merecíamos. Pero bueno, el fútbol es así, el destino es así y uno tiene que seguir preparando. No, yo creo que hubiese cambiado mucho mi carrera porque al otro torneo nos levantamos y fuimos nuevamente a una final contra Monterrey. Y ese torneo Toluca no calificó y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. Quiere decir que pudo haber sido cambiado mucho mi carrera como técnico en ese momento. Fue un despegue. Y pensando un poco en lo que fue tu carrera como futbolista, ¿no? En comparación de la Liga Mexicana, cuando llegás como jugador en 1980, que tengo anotado en el América, y respecto a lo que fue como entrenador, ¿crees que mejoró la liga o crees que el fútbol de los 80 en México era superior a lo que se veía No, por estos mejora, años? no se puede comparar, no podemos, cuando queremos hacer comparaciones con los jugadores de antes, con los jugadores de ahora, comparar a Maradona con Messi, comparar a Pelé, son diferentes épocas. Yo creo que en cada una de esas épocas se jugaba el fútbol que se tenía que jugar. Hoy ha mejorado mucho en cuanto a lo físico. Hoy físicamente se corre más de lo que se juega de repente. Hay muy pocos equipos que juegan el verdadero fútbol que a uno le gusta y se basa mucho más en lo físico que en lo futbolístico, pero no se puede comparar las épocas en ese sentido. Y cuando llegabas a México, ¿tenías noción del fútbol al que ibas? Porque muy joven, calculo también. Sí, yo llegué, llevaba 2 años jugando en primera división y en ese equipo jugaba el polaco Dolte conmigo en Huracán. Y él había estado en México, en el Tampico Madero. Y en ese último año él me dijo, yo vas a ir a jugar seguramente a México algún día. Y me contó muchas cosas y cuando salió la oportunidad, bueno, le pregunté. Y sí, bueno, sabía perfectamente que el América era uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, junto con Chivas, con Cruz Azul, con Pumas, que eran los 4 que nombraban en ese momento, y no lo dudé ni un minuto, me vine automáticamente. Y el encuentro con Ricardo Lavolpe, ¿cuándo lo conoces a Ricardo? ¿Se da en el Atlante o antes está allá? No, no, antes yo jugaba en Puebla en el 85 y él ya estaba empezando como técnico en Huastepec. Y vivíamos a una cuadra y nos juntábamos siempre a tomar café también. Se hizo una buena relación de la familia. Él era técnico, yo jugador de Puebla, él era técnico de Huastepec. Y después de ahí en más, él te lleva a bastantes equipos. Cuando veo Atlante, Querétaro, Atlante, de ahí ya El se Atlético da. Querétaro fueron los equipos donde me llevó y bueno, después me quedo cuando yo me retiro como auxiliar, su primer auxiliar. Y nosotros como argentinos te queremos preguntar, Rubén, porque nosotros vemos los clubes, nos decías recién los más grandes, que obviamente ya los conocemos, como infraestructura, el fútbol mexicano en cuanto a instalaciones para entrenamiento,
¿Está en un nivel superior al argentino, al sudamericano en general? O más o menos es la misma línea? Porque cuando vemos instalaciones de equipos como Monterrey, Tigres, es impresionante. No, no, sí, sí, sin lugar a dudas. Creo que acá estamos, en ese sentido, un paso adelante en cuanto a infraestructura, en cuanto a estadios, en cuanto a lugares de entrenamiento. Por supuesto que todavía hay que mejorar algunas cosas, pero creo que todavía estamos un paso adelante en ese sentido. Después sabemos lo que es el fútbol argentino, la competencia que hay, el hambre que tiene el fútbol argentino, no lo tiene ninguno en el mundo. ¿Y crees que volvería a ganar nivel en el fútbol mexicano si vuelve a competir en torneos Conmebol? Sí, yo creo que ahí fue el gran error que tuvimos. Más allá del gran error, creo que no se conjugaban con los cambios que hubo en la Comebol, no daban los tiempos para que entrara como invitado México, y creo que el salirnos es un retroceso para el jugador mexicano, para los técnicos, porque era una vitrina, para el fútbol mexicano era una vitrina. Eh, y sí, esperemos que en algún momento podamos tener nuevamente la posibilidad, porque creo que era muy importante para los jugadores, la presión con la que se iba a jugar allá, le daba mucha importancia al jugador mexicano, creció muchísimo en ese sentido. Eh, Estábamos para competir porque llegamos a varias finales, en la Americana, en la Copa Libertadores, en la Copa América y en la Sudamericana salió campeón Pachuca. Yo creo que el nivel del fútbol mexicano está al nivel para competir en Sudamérica. Recién me nombrabas a tres delanteros, Chucho Benítez, Cabañas y Navia. Te quería preguntar por el jugador mexicano que más te sorprendió dentro de un campo de juego. No, sino para dos, Cuauhtémoc Blanco. Si fue uno, Cuauhtémoc Blanco, Benjamín Galindo, hay muchos. Estamos hablando de los jugadores con talento, ¿no? Y mexicanos. Si me decís cuál fue el mejor jugador talentoso que tuve en mis equipos, no tengo duda que fue la Chita Ludeña, en Santos. Sí, 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 es impresionante la calidad, pues sobre todo para los tiros libres, cuando veíamos cada resumen, cada tiro libre era gol de la Chita. No, Y, sí, tenía una visión especial para una mano en el pie. Y bueno, uno tenía que buscar la forma de que él no se desgastara hacia atrás. Entonces tenías que trabajar recorridos para que él tuviera toda la claridad de medio cancho para adelante, ¿no? y con 20 años de entrenar en el fútbol mexicano, en Liga MX, ¿te queda la espina o es algo que no te interesa entrenar en el fútbol sudamericano? No, sí me interesa. Lo que pasa es que no es tan fácil. Acá a veces hablan de que uno está muy cómodo en el fútbol mexicano y no quiere salir y no quiere arriesgar, y eso es mentira. Yo he estado buscando hace 2 años ya con alguna gente que me ha hablado y salen algunas propuestas, pero no se concretan. Y no es fácil entrar al fútbol sudamericano. En cambio, acá es mucho más fácil llegar de allá sin tanta trayectoria y sin currículum. Y hay muchos técnicos. ¿Por qué? No lo sé. Pero salir de acá, entrar al fútbol sudamericano es mucho más complicado. Y también queríamos tocar el tema de aquel Cruz Azul del 2005, otro equipazo. Hace poquito hablamos con el Místico Pereira, que nos recordaba un poco de ese equipo. Eh, bueno, nombres como Campos, Cherito Delgado, Kikín Fonseca, el Místico Pereira, otro jugador también que marcaba para mí diferencia, el Cherito Delgado en 2005. ¿Cómo definís a ese equipo y O cómo sea, lo recordás? nada, un equipazo. La verdad que llegamos, este equipo había salido penúltimo en la tabla el año anterior, estaba peleando el descenso. Eh, y bueno, trajimos 3 o 4 jugadores, reforzamos bien en ese equipo y la verdad llenaba el estadio todos los partidos, jugábamos un fútbol muy vistoso y efectivo. En cualquier cancha el equipo se comportaba a la misma altura. Lamentablemente volvemos a lo mismo, la liguilla en un partido con Toluca, un autogol, después no le pudimos hacer ni el segundo partido y quedamos eliminados cuando Cristante había sido la figura. Y en el segundo torneo también igual, un equipo espectacular, pero bueno, pasó lo que me pasó en mi vida personal, lo del secuestro. Cuando salgo, normalmente el estrés que sufrió no solamente yo, sino solamente los jugadores, la gente, el equipo se relaja un poco y no llegamos tan fuerte y perdimos en semifinal con América, pero el equipo era para campeón por lo bien que jugaba aparte. Y algo difícil de explicar, ¿no? Cruz Azul, cuando uno lo ve de afuera, un equipo que pelea en muchísimos campeonatos, ha llegado a finales, desde el 97 que no consigue levantar un título. ¿Crees que este puede ser el campeonato para el Cruz Azul, que ha marcado una diferencia
salvo con América, después un montón de puntos con sus competidores. Yo creo que tiene todas las posibilidades, pero vuelvo a lo mismo, es arriesgarte a decir algo que no podés comprobarlo nunca. Para mí tiene todas las condiciones como para buscar ser campeón. Es un equipo que no es espectacular, pero hoy no puede ser espectacular tampoco. Hoy Cruz Azul necesita ser campeón. Eh, pero sí es un equipo sólido, es un equipo que tiene gol, es un equipo que tiene variantes dentro de un mismo partido. Eh, eh, pero vas a encontrarte seguramente en la liguilla equipos también importantes con grandes planteles, como Tigres, que si se mete a la liguilla va a ser difícil, como Monterrey, como el América, como el León, el campeón actual. Sí, varios equipos que van a ser muy, muy complicados. Entonces no puede decir si este es el año. Yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo. Rubén, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Nos alegra verte recuperándote ahí entrenando y te mandamos muchos saludos aquí desde Argentina. No, al contrario, Fede, te mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias.